En esta ciudad se resguardan algunos de los vestigios romanos más importantes de toda Cataluña. Acompáñenme a descubrir este precioso lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Tarragona. Muy buenos días, mis chamos. El día de hoy lo inicio tempranito en el café de la estación de Francia de acá de Barcelona, porque vamos a ir a conocer un sitio que les he mostrado pero que no se los he mostrado por dentro, así que les quedé con esa deuda. Vamos a ir a conocer el anfiteatro de Tarragona. Oigan, mis chamos, y me pasó algo que siempre me pasa. Nos quedamos hablando y se nos fue el tren. Así que vamos a tener que esperar el otro. ¿Verdad, Iraima? Sí. Bueno, pero ya vamos a llegar. Bueno, mis chamos, y ahora sí llegamos a Tarragona. Vamos ahora caminando tardísimo para llegar al anfiteatro. Y esta vez no ando solo, ando con varios amiguitos. Por allá atrás está Iraima y por aquí está mi hermana y Dani, que tienen que saludar. Y bueno, vamos a ir toditos al anfiteatro. Algo muy lindo de Tarragona es que el tren corre al lado del mar. Lo malo de eso es que para llegar a las partes bonitas de la ciudad hay que subir, y hay que subir bastante, así que preparen esas piernas. Al final de la Rambla Nova de Tarragona se encuentra el famoso Balcón del Mediterráneo, punto de partida para explorar la ciudad y desde donde se domina el precioso mar Mediterráneo, la playa del Miracla y el anfiteatro. Miren, mi chamo, ya desde aquí se puede ver el precioso anfiteatro de Tarragona, que es el anfiteatro más importante que hay acá en España y además es uno de los pocos que está a la orilla del mar. Este anfiteatro fue construido para la ciudad de Tarraco, que fue una de las ciudades más importantes romanas aquí en España, y por fin se los voy a mostrar. La vez anterior les hice un video de Tarragona donde se los mostré desde el aire porque no pude pasar, pero vamos a verlo esta vez desde dentro. El anfiteatro fue construido en el siglo II en un área que había sido usada con fines funerarios. Se construyó en la parte baja de la ciudad para mayor accesibilidad de los espectadores y de los animales utilizados en los espectáculos que desembarcaban en el puerto. Se encuentra en una especie de colina que permitió excavar en la piedra parte de la gradería. Una enorme carpa se extendía sobre él en ocasiones para proteger a los observadores del sol. Miren, mi chamo, detrás de mí pueden ver una de las curiosidades del anfiteatro romano, que es la iglesia de Santa María del Milagro, y es que es una iglesia que se construyó en el siglo V sobre el anfiteatro, ya que cuando fue abandonado el anfiteatro se utilizaron las piedras para construir nuevas cosas ya de los reinos cristianos que se encontraban en esta zona. También van a ver eso en la catedral y en otros sitios de acá de Tarragona, porque es una ciudad en la que han utilizado estos restos romanos para construir otras cosas. El anfiteatro de Tarraco data del siglo II después de Cristo. Cuando esta zona fue abandonada, se utilizaron las piedras del anfiteatro para construir los edificios de acá de Tarragona. Ante la política de pan y circo del Imperio Romano, el anfiteatro de Tarraco, como se llamaba antes Tarragona, fue utilizado durante años para representaciones de luchas de gladiadores y de animales. También se llevaban a cabo cacerías, exhibiciones atléticas y suplicios. El 21 de enero del año 259 fueron quemados vivos en la arena Fructuoso, obispo de Tarragona, Augurio y Elogio, diáconos de la ciudad. El anfiteatro tenía una capacidad de 14.000 espectadores y aquí se hacían estos espectáculos con gladiadores, con fieras, y también se hacían ejecuciones políticas y también de cristianos. A la larga, el sitio del anfiteatro sirvió para la construcción de iglesias, monasterios y en épocas más recientes una cárcel.
En el video anterior de Tarragona les mostré el circo desde afuera. Bueno, en esta oportunidad se los muestro desde adentro y la verdad es que está muy bonito. Tienen que saber algo, que hay varios tipos de entradas para visitar los monumentos romanos de acá de Tarragona, y hay una entrada conjunta que te permite entrar a todos los monumentos y que expira al año, y también existe una entrada que vale para 4 monumentos, que si tienen poco tiempo creo que es la más conveniente. El Circo de Tarraco es uno de los mayores monumentos romanos de la ciudad. Con una forma alargada, medía 325 metros de largo y 115 de ancho, y se cree que tenía una capacidad para 30.000 espectadores. Fue construido en el siglo I y fue tragado por la ciudad moderna, por lo que se encuentra separado en varios tramos por edificios del siglo XIX. En su interior se resguardan algunas esculturas, inscripciones y tumbas del periodo romano de la ciudad. Oigan, mis chamos, el circo está espectacular. Creo que vale mucho la pena, y además creo que me gustó hasta más que el anfiteatro. La mejor parte de esta visita al circo romano es que tiene una terraza con una vista espectacular de Tarragona. El pretorio es una torre de esta época mediante el cual se accedía al foro provincial. En el siglo XII se convirtió en el Palacio de los Reyes de la Corona de Aragón. Hoy en día resguarda preciosas vistas de Tarragona y de la zona de monumentos romanos de la misma. Bueno, mis chamos, ya son las 3:30 de la tarde y estamos muertos de hambre, así que paramos a comer en el primer restaurante que estaba de camino de nosotros, que se llama Guretoki. Se ve bastante bueno, el menú está accesible y nada, todo el mundo está brindando aquí con su vinito porque a mí no me gusta el vino. Bueno, mis chamos, ya nos trajeron el primer plato del menú, y en este caso, aunque pedimos varias cositas porque cada uno pidió su menú, me trajeron unos canelones de carne que se ven que están divinos. Vamos a probar esto. Buen provecho. Se me cayó. Bueno, mis chamos, ya llegó la comida y por acá tenemos una paellota que se van a comer mis amigos y mi hermana. Tenemos por acá un bacalao que me lo va a comer yo, y tenemos el pollito que se va a comer Iraima. Mira allí. Ahí, ¿cuál es la risa? Te odio. Bueno, mis chamos, ya terminamos de comer. Debo decirles que la comida estuvo deliciosa, espectacular. Mi hermana no dejó absolutamente nada en la mesa. Se comió lo mío y de lo de todos los demás. No, mentira, yo me comí buena parte de la comida también. Pero estaba todo muy rico, así recomendado este restaurante. Una de las curiosidades que se pueden ver en el casco histórico de Tarragona es la maqueta de Tarraco, donde se reconstruye la ciudad romana y se puede hacer una idea de su belleza y magnitud. Miren, mis chamos, en este momento nos encontramos en las murallas romanas de acá de Tarraco, que es otro de los monumentos romanos que se pueden conocer acá en Tarragona. Y les recuerdo que esta ciudad es patrimonio cultural de la humanidad, así que vale mucho la pena conocer cada uno de estos yacimientos que se encuentran acá.
En el siglo II a.C. se decide dotar a la ciudad de Tarraco de una gran muralla, rodeándola de un enorme muro de 3.500 metros de longitud. Hoy en día se conservan poco más de 1.000 metros de este viejo muro, que es la construcción romana más antigua que se conserva fuera de Italia. Durante los siglos XVI y XVII se reforzó con bastiones y fortines, y los cañones llenaron sus preciosos jardines. El punto más notable es la impresionante Torre del Arzobispo, donde se pueden apreciar las diversas etapas constructivas de la ciudad. Nada mejor que venir a Tarragona y disfrutar de un atardecer en la playa. Miren. ¡Wow! ¡Qué bonito! La playa del Miracla es la playa urbana por excelencia de Tarragona, un espacio limpio y animado perfecto para disfrutar del atardecer y de un baño en las maravillosas aguas del Mediterráneo. Bueno, mi chamo, y con este espectacular atardecer quiero despedir este vídeo de la ciudad de Tarragona. El plan inicial era ver el atardecer en Sitges, sin embargo a veces las cosas inesperadas son las que mejor nos resultan. Espero que les haya gustado el vídeo, suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.